Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Eh, el presente video es para plantear, exponer, desarrollar la temática de la semana 3, que como ven en pantalla se titula Evolución del pensamiento y teorías del diseño. Em, esta temática busco abordarla y desarrollarla a lo largo de 3 sesiones, de 3 partes, ¿vale? La vamos a desarrollar a lo largo de la semana 3, 4 y 5 con el objetivo de tener un panorama claro del desarrollo histórico de lo que es el pensamiento de diseño y sus distintas teorías. Pero pues adicionalmente, como hemos trabajado en las últimas semanas, el objetivo es que no saturemos todo en una única sesión en donde tengamos todas las teorías de diseño acumuladas y arrumadas sin sentido práctico, sino que progresivamente abordemos más o menos 4 o 5, también comprender un poco el contexto histórico, ver algunos ejemplos relacionados con el arte específicamente y pues de forma muy práctica en las clases puedes desarrollar algunas actividades, ver algunos documentales y reflexionar, que es como mi mayor propuesta en este escenario. Entonces, al igual que la semana anterior, para mí es muy importante como tener muy claro, tener unas bases muy rígidas con respecto a los conceptos que desarrollamos y que abordamos y que pues debemos tener muy claros. Entonces, primero, aquí hacemos referencia con teorías, pues como dando partida desde donde empezamos. Y pues las teorías buscan explicar, perdón, cómo entendemos el diseño. Responde preguntas como ¿qué es el diseño? ¿Qué conocimiento utiliza el diseñador? ¿Cómo se produce el conocimiento mediante el diseño? Entonces es toda esta comprensión sobre la cual antes de abordar el cómo diseñar, el qué diseñar, dónde diseñar, pues cuál es el punto de partida, desde qué perspectiva se diseña, qué es el diseño para el diseñador. ¿Listo? Posteriormente abordamos lo que son los enfoques, que determina desde qué perspectiva abordamos la situación. Entonces, teniendo como este panorama general de qué es el diseño, eh, ahora vamos a acordar cuáles son estas situaciones, cuál es este contexto, cuál es este lente que, como vemos aquí abajo, también se define así, en donde vamos a implementar, a desarrollar todos estos procesos de diseño. Entonces puede ser una perspectiva o un enfoque teológico, objetual, funcional, social, sistémico, centrado en el usuario. El enfoque funciona como una especie de lente. Y el tercer término son los métodos, que indica cómo podemos actuar para desarrollar ese proceso. Entonces ya tenemos el panorama general, que es la teoría, qué es diseño, cómo vamos a diseñar. Después vemos el enfoque, que es aquella perspectiva a través de la cual vamos a desarrollar. Ahora los métodos son el cómo llevamos a la acción el diseño. Entonces pues podemos partir a través de entrevistas, observaciones, pruebas de usuario, mapas de experiencia, prototipos, bocetaciones, todo lo que vaya permitiendo desarrollar, estructurar esta propuesta de diseño y que lo pueda llevar a cabo a ciertos resultados. Entonces, eh, la relación que hay entre estos conceptos, más que todo, es como un ecosistema, ¿no? En donde la capa externa, la atmósfera exterior es la teoría, que lo que busca es explicar cómo entendemos el diseño. Luego, en la parte de la mitad, encontramos dentro de la teoría los enfoques, que lo que busca es orientar ese diseño desde qué perspectiva. Y finalmente en la parte central está el método, que lo que permite es el actuar. ¿Qué podemos hacer para que ese proceso se haga realidad? ¿Listo? Entonces de esta manera pues vamos a
abordar los antecedentes históricos del diseño. Voy a leer literalmente la diapositiva, pero quiero que comprendamos que a lo largo de estas sesiones tengo como una estructura en cada diapositiva. Al igual que, como ya les expliqué en la clase anterior, podemos comprender el proceso de diseño como primero la necesidad de comprensión del contexto, luego identificar distintas situaciones, comprender un proceso, ver cuáles son las alternativas y finalmente llegar a un resultado. Pues más o menos es como la estructura que traté de plantear en este tipo de diapositiva. Entonces vamos a tener un contexto, vamos a tener un proceso y vamos a tener un resultado idealmente, ¿vale? Entonces pues desde que los seres humanos comenzaron a transformar su entorno para satisfacer las necesidades, ha existido procesos de diseño. Aunque las personas que elaboran objetos no se denominan diseñadores, ya estaban desarrollando procesos proyectuales, es decir, ya se estaba elaborando, estructurando, imaginando cómo podía un material transformarse en una herramienta, cómo distintas fusiones de elementos permitían generar distintas aleaciones o endurecer un material, etc. Existe una estrecha relación entre quien piensa y quien lo produce. Entonces así se estructura como el concepto de artesano y el objeto artesanal, quien constantemente, y esto sucede a lo largo de muchos siglos, de milenios, imagina qué es lo que va a construir, lo construye, lo prueba y lo modifica. Es decir, nuestros antepasados al pues progresivamente ir evolucionando y estructurar el sistema biológico que actualmente tenemos en el Homo sapiens sapiens, que pues 10.000 o 12.000 años antes de Cristo, pues aún existían diversas razas de lo que es el ser humano. Pues la biología y las necesidades del entorno nos permitieron empezar a pensar cómo utilizar distintos tipos de recursos, como ya dije previamente, distintos tipos de materiales, cómo ir modificando también nuestro entorno ante las necesidades de justamente los retos que imponía la naturaleza. Entonces, cómo podemos evitar enfermarnos a causa de las lluvias, cómo podemos defendernos de distintos depredadores, cómo podemos evitar quemarnos al momento de utilizar el fuego. Estas necesidades, funciones, materiales, formas nos permiten o nos permitieron empezar a producir distintos tipos de instrumentos, herramientas, vasijas, viviendas. Y a lo largo de cientos y cientos de años, pues progresivamente empezamos a trabajar colaborativamente, ¿no? Dejamos de ser como es una especie de trabajo aislado, autónomo, a trabajar colaborativamente. Siendo nómadas, hacían pequeñas comunidades que se iban trasladando, pero pues progresivamente vieron los grandes beneficios de asentarse en un espacio y estructurarlo de tal manera que pudiera volverse su hogar y volverse completamente sedentarios. Esto aquí hace referencia que empezaron a tener más control de su entorno, a adaptarlo, como ya dije previamente, empezar a crear viviendas, empezar a domesticar ciertos animales, a empezar a generar y a construir distintos sembradíos, y esto requería satisfacer nuevas necesidades. Entonces, el resultado de esto es que el objeto artesanal de cada una de estas herramientas, objetos, vasijas, viviendas, pues se volvía un objeto único, ¿no? El resultado de estos procesos que eran netamente empíricos, ¿no? Yo estoy hablando de miles y miles de años atrás, pero pues a lo largo de las etapas que vamos a ver a continuación, pues nos vamos a dar cuenta que realmente la forma en cómo
se transmitía y la información y el conocimiento, pues no cambió a grandes rasgos, aunque evolucionó nuestro lenguaje, avanzó nuestras técnicas, nuestra tecnología para las distintas necesidades humanas, pues realmente la forma en cómo se diseñaban, elaboraban y transmitían o compartían estos conocimientos de fabricación no variaba de gran manera, a tal punto que aquel que tenía el conocimiento de fabricación o, acercaba a distintos aprendices, les transmitía estos conocimientos, normalmente eran familiares, pero pues también dependía de las necesidades de cada una de las tribus, y pues se iban informando y compartiendo este tipo de conocimientos. mm, y pues progresivamente se iban mejorando e iban progresando. Entonces podemos evidenciar desde la prehistoria, 10.000 o 12.000 años antes de Cristo, hasta el 3.000 antes de Cristo, en donde pues podemos visualizar algunas representaciones gráficas en pinturas rupestres, unas que, como podemos ver en la parte inferior, son grabados sobre piedra y pues representan la realidad. En este caso aparentemente es un rinoceronte, pero también, como vimos en el documental de En pocas palabras, de creatividad, pues también tenían la capacidad no obligatoriamente de representar lo que veían, sino también de imaginar distintos seres antropomorfos que podían unir rasgos tanto animales como humanos, y pues esto empieza y permite como crear y gestar distintas ideologías y creencias también, más que todo principalmente creencias y dogmas. Entonces vamos a empezar a ver en el anterior era en África, en Namibia, 6.000 años antes de Cristo. Aquí vemos a la primera Eva, que pues no solamente la representación era a través de tallando roca plana, sino que aquí vemos como también empiezan a trabajar la forma de manera tridimensional. Esto fue en Austria, se encontró en Austria, miren, 25.000 años antes de Cristo. Y progresivamente, mientras iban trabajando, iban aprendiendo a utilizar distintos materiales en distintos tipos de recursos, pues también iban nuestros antepasados a ser más ambiciosos, a construir estructuras mucho más grandes, y pues no se centraba únicamente en África o únicamente en Europa, sino que pues pasaba algo similar a lo largo de distintas zonas del planeta. Incluso en América pues tenemos los antecedentes de Perú, aquí en Colombia tenemos varios antecedentes en la costa, en Inglaterra, que es una isla que está apartada del continente europeo, en Egipto, que es como uno de los grandes referentes. Y pues una de los grandes hitos para pasar de lo que era la prehistoria, que pasa por el paleolítico, por las distintas edades de los metales, pasamos a lo que es la historia antigua, que pues se diferencia a grandes rasgos por la creación de grandes civilizaciones. Entonces, aunque la cuna de nuestra civilización es aparentemente en Sumeria, en África, en donde se creó una de las grandes civilizaciones que nos dejó el legado del lenguaje a través de pictogramas que pues o jeroglíficos, que pues se interpretaban como representaciones literales de lo que se veía en el entorno. Progresivamente se fue complejizando y se fue abstrayendo hasta llegar a lo que conocemos como el lenguaje escrito cuneiforme del latín, ¿no? Pero entonces, más o menos al 3000 antes de Cristo, empiezan a construirse, a estructurarse estas grandes civilizaciones, que como ya dije, empezó más o menos con los sumerios, también múltiples civilizaciones en Mesopotamia, entre esos lo que era Babilonia, y todo se forjó y se estableció en el gran imperio egipcio, y no era como que empezaba uno y se derrumbaba el otro y eran contrincantes o simplemente eran islas, sino que normalmente estas comunidades estaban en constante contacto, tenían líneas abiertas como de comercio, múltiples desarrollos tecnológicos y lenguajes y técnicas se transmitían y se colaboraban entre ellos, pero pues también
obviamente a lo largo de la historia de la humanidad pues se generan múltiples guerras, múltiples desastres, por decirlo de alguna manera, por ambición de poder, de territorio o de diferencias de creencias em, religiosas, cultos, emperadores, distintos reinos. Entonces aquí vamos a tener como esa tendencia de que siempre va a haber como un imperio superior, ¿no? En este caso el egipcio. Y progresivamente aquí nos damos cuenta que empiezan a diversificarse la cantidad de objetos y artefactos que se van estructurando. Tales como espadas, ya se perfecciona el uso de distintos armamentos, así como collares, así como vasijas. No solamente se utilizaban cerámicas y no solamente se utilizaban para la caza o para la guerra, sino que muchos de estos utensilios también eran utilizados para distintos procedimientos de sepelios, distintas transiciones que a través de sus religiones creían que había en la muerte. Y pues aquí vemos representado cómo se utilizaba y cómo se manejaba el calor para darle forma a distintos elementos. Entonces tenemos como estos antecedentes de distintas vasijas, herramientas de cocina, como para macerar distintos granos, y también distintos artefactos de, por decirlo, de lujo, de devoción, como vemos aquí, la representación de un faraón en la mitad, protegido por dos deidades a los lados. Y vemos uno de los primeros frescos en Asia, pues para que nos demos cuenta que el panorama religioso era muy amplio, y así como veíamos distintas deidades egipcias, acá también vemos cómo más o menos en este rango de tiempo también ya se estaba forjando lo que era el budismo. Hasta que llegamos a lo que es el Imperio Romano, que pues fue una progresión, ¿no? Y a través de todas estas progresiones de imperios, del egipcio al griego y del griego al romano, claro, hubo muchas guerras, nuevamente, muchas masacres, pero también hubo mucha admiración porque a través del mercadeo nuevamente, pues muchas de estas culturas se deleitaban con la forma en que se trabajaba distintos materiales, se estructuraban distintas infraestructuras. Y en este caso ya podemos darnos cuenta cómo evoluciona una narrativa de una era histórica a otra, ¿no? Entonces en la prehistoria era mucho más literal, más se representaba lo que se veía o los temores que se tenían. Si se creaba una estructura era para satisfacer las necesidades directas y explícitas que tenía ya sea la civilización o la tribu o la persona individualmente, al igual que cada uno de los artefactos que creaba o de los utensilios. Pero en este caso ya se empieza a utilizar las representaciones, los tallados, como un medio narrativo. Entonces aquí estamos viendo un escudo del Imperio Romano del 27 a.C. aproximadamente, en donde estamos viendo cómo hay como una guerra entre eh, no estoy muy, no lo tengo muy claro si aquí literalmente se está representando a Odiseo luchando contra distintos soldados. Pero pues bueno, resultado de este replanteamiento de lo que son las distintas artes, em, y las distintas formas de utilizar los materiales, pues se levantaron grandes imperios como lo que vemos aquí, que esto es Atenas, y vemos en la parte inferior lo que es el Palacio de Minotaurio. Y pues con ella empieza a ver como un florecimiento de las artes manuales, ¿no? De todo lo que es la escultura, la pintura, los frescos, que ya vamos a ver más adelante cómo los empiezan a utilizar de forma más amplia. Se empieza a trabajar la orfebrería,
Y aquí vemos cómo la escultura nuevamente empieza a representar grandes hechos históricos para exaltar a emperadores, para representar a distintos dioses o para literalmente representar guerras y situaciones. Acá creo que es una guerra que se daba entre lo que era el Imperio Otomano y el Imperio Romano. Y aquí están los frescos que, como nos damos cuenta, el centro en estos frescos es el goce humano, ¿no? Cuando veníamos de la prehistoria en donde se representaba la realidad tal cual como la veíamos, aquí ya lo que se busca es demostrar literalmente los grandes dotes de la humanidad, pero también nos permite como representar y visualizar distintos quehaceres de la época, como utilizaban o adiestraban distintos animales, como este ser que está medianamente desnudo, pues está aprovechando como su riqueza para ser bañado y gozar de distintos lujos, así como la representación del amor y la representación de la lujuria. Estos frescos pues son de los vestigios históricos más difíciles de mantener porque pues es literalmente unos murales de 2 3 metros que eran pintados a sol y viento, entonces, y lluvia, entonces, pues progresivamente se iban derrumbando o se iban descarapelando. Los que mejor se mantienen son aquellos que eran elaborados dentro de tumbas, como los que veíamos ahorita del Buda, o en cuevas o en catatumbas. Pero estos que, como nos damos cuenta, por ejemplo, en este de la parte inferior, está al borde de un tallado que es también el borde con el techo. Entonces, pues está expuesto al sol y ha sido muy difícil de mantener a lo largo de los años. Y así pasamos a lo que es la Edad Media. Vemos que la fecha específica en la cual se establece el cambio de era es el 476 después de Cristo. Y pues esta fecha es particular porque es, entre comillas, la caída del Imperio Romano, que realmente no es la caída, sino la fragmentación, ya que entran en múltiples conflictos con, nuevamente, y estaré hablando constantemente de lo que es el Imperio Otomano y los persas, y lo que hace es fragmentar al Imperio Romano en Occidente y en Oriente, y se forja lo que es el Imperio Carolingio, que es desarrollado y principalmente eh, dirigido por Carlos Magno. Entonces aquí dentro de la Edad Media sí ya voy a empezar a marcar unos momentos de movimientos artísticos concretos en donde pues vamos a ver, por ejemplo, en el arte paleocristiano, cómo se empieza a utilizar las representaciones gráficas y todas estas artes plásticas como un instrumento de enseñanza y de divulgación de distintas creencias, en este caso pues la cristiana. Entonces vemos aquí nuevamente una catatumba en donde pues está representada en la parte superior por distintas representaciones de Cristo, de sus discípulos, etcétera, y en la parte inferior, en este rango de años, vemos cómo empieza a construirse lo que es la Basílica de San Pedro, que está en Roma. Estas grandes edificaciones, al igual que lo que fueron las pirámides, la esfinge y todas estas otras estructuras que vimos de los egipcios y de los griegos, pues tomaron no solamente décadas, sino siglos en poderse estructurar y diseñar, a tal punto de que podían nacer y morir a múltiples generaciones de familias de artesanos sin ver culminada una de estas obras, por su complejidad, por su amplitud, por la dificultad de conseguir ciertos materiales, etcétera.
Entonces podemos ver nuevamente el uso del tallado, en este caso sobre piedra, para representar y contar distintas historias. También surge una nueva modalidad de arte que es el mosaico, en donde se toman distintos pequeños cuadros de cerámica y se empiezan a hacer la forma de la figura que se desea representar. Y pues aquí vemos nuevamente bordados que representan ángeles y distintas representaciones de Dios, ¿no? Pero no nos quedamos únicamente en la representación abstracta, sino que también se empieza a crear distintos artefactos y utensilios que empiezan a tener también este tipo de decoración. Y aquí pues ya estamos en una segunda época que es el arte bizantino, en donde se empieza a evidenciar como un cruce cultural entre lo que era todo el mundo islámico y el mundo judeocristiano, y pues también se caracteriza esta época por lo que fueron las cruzadas, por las cruzadas. Fueron más o menos 8 cruzadas, y lo que buscaban las cruzadas era justo imponer el dogma cristiano. Y pues desde el lado islámico hay todo un movimiento artístico medieval, en donde pues dentro de sus creencias se les tiene prohibido representar de forma literal o humana a cualquier deidad, en este caso pues su Dios, y a los distintos discípulos. Entonces lo que ellos ven de forma muy geométrica de representar la perfección del mundo a través de las distintas geometrías que se veían representadas a través de la arquitectura. Entonces vemos cómo son apoyados por una arquitectura supremamente robusta, detallada, minuciosamente calculada, y pues de la mano aquí surgen múltiples filósofos matemáticos. Básicamente la base de la geometría y la matemática surge en esta época. Todos los ejercicios que nosotros realizamos de Baldor justamente son análisis del movimiento de la Tierra, del movimiento de los astros, de cómo comprender el mundo a través de los números, y también cómo comprender qué relación había entre esa perfección matemática con la perfección del mundo a través de Dios, por ejemplo. Y por eso no se quedan únicamente representando el mundo a través de geometría, sino que también veían la perfección a través de la naturaleza. Entonces aquí vemos como estas representaciones que lo caracterizaban. Y aquí para finalizar como los distintos movimientos artísticos, tenemos lo que es el arte románico, y aquí se vuelve un punto de partida para un punto cíclico que nos vamos a dar cuenta, y es que en cada una de las edades que vamos a abordar de aquí en adelante siempre va a haber como un movimiento que hace conciencia y reflexión de la perfección que había en la antigua Roma. Entonces tratan de volver a recabar y a retomar estas bases que tenían en su arquitectura, estas bases que tenían en sus tipos de representación y narrativa, y también de pensamiento filosófico. Entonces aquí se ve representado a través de catedrales cristianas cómo se estructuraban estas columnas grandes, estos pilotes que soportaban cada uno de los pisos, y se veía representado nuevamente como toda esta robustez de narrativa a través de la escultura. Y finalmente llegamos a lo que es el arte gótico, ya que de cierta manera las campañas de las cruzadas tuvieron un gran impacto prácticamente en toda Europa. La multitud de personas que atendían al llamado de la iglesia, de los obispos y de toda esta jerarquía cristiana, pues daban o generaban la necesidad de que los templos fueran cada vez más grandes. Aquí estamos viendo la Catedral de Milán, y pues para la época poder estructurar
una capilla o un monumento que tuviera esta dimensión, pues necesitaba grandes materiales, mayor cantidad de robustez en la estructura, y esto hacía que se viera opacada la parte interna, ya que las ventanas se hacían cada vez más pequeñas. Aquí vemos la iglesia de Notre Dame, la catedral de Notre Dame, y pues en la parte interna veíamos que quedaba completamente oscuro, pero se vio la oportunidad de innovar y de crear otro tipo de arte que fueron los vitrales. Entonces, a través de los vitrales se volvió también una forma narrativa de contar las procesiones de la época, los distintos historias bíblicas que se contaban en las mismas misas o ceremonias religiosas. Y también vamos a ver cómo progresivamente, eh, en contraste con lo que era la historia antigua, se empieza a experimentar un poco más en la volumetría de la pintura, cómo se comprende el humano no solamente a través de su actuar, sino también de su estar. Entonces démonos cuenta cómo tal vez en la historia antigua las representaciones gráficas eran un poco más planas, pero también un poco más escasas de contexto y de entorno, mientras que progresivamente en la Edad Media se fue situando en objetos, fueron reconociendo progresivamente escenarios como los que vemos aquí, en donde está María y Jesús jugando con aparentemente como un instrumento alrededor de distintos ángeles y bueno, personas que los acompañan, pero veamos y detallemos la fauna y la flora que hay alrededor, pájaros, árboles, flores, es demasiado hermoso y ya se le empieza a dar una volumetría nuevamente y una tridimensionalidad a estas obras. Aquí vemos una obra que se llama Bajando a Cristo de la Cruz, en donde vemos ya no solamente un espacio vacío lleno de sujetos haciendo poses, sino que vemos toda una atmósfera, vemos la cara de María desmayada al ver a su hijo muerto, vemos como todo el pesar que está rodeando este cuadro, ¿no? Entonces vemos también el contraste de claroscuro, se le llama eso, en donde se centra en el cuerpo de Cristo y en María todo el peso de la imagen. Y empieza a haber unas pinturas mucho más pictográficas. Aquí vemos la visita de San Pedro a unos pescadores. Y pues vemos cómo no solamente se queda en esa situación, sino la exploración y el deseo de representar el paisaje. Y pues no se queda atrás la escultura, en donde empezamos a ver cómo empiezan a profundizar más en el uso del tallado de la ropa, cómo ceñía la piel, cómo quedaba plasmado el movimiento de estas obras que querían estructurar. Entonces, a lo largo de estos antecedentes históricos que pues estoy nombrando a lo largo de estas tres eras, pues básicamente nos damos cuenta que aunque la complejidad fue aumentando tanto en arquitectura, en pintura, en escultura, la forma de compartir los conocimientos, de mejorarlos, de perfeccionarlos, era la misma. Entonces, como veíamos previamente, se veía la necesidad, se implementaba, se veía que se podía mejorar y se mejoraba. Pero era algo netamente empírico. Normalmente los artistas y los orfebres trabajaban a través de talleres en donde pues más experimentado solicitaba réplicas, daba técnicas, proponía distintos materiales, proponía distintas herramientas y progresivamente iban avanzando en el diseño de cada uno de estos resultados de diseño. Pero pues para la época aún no se hablaba concretamente de un proceso de diseño. Por eso empezamos con esa frase de que no se contemplaba el diseño como diseño, sino que era más el quehacer de un artesano. Así yo fácilmente podría saltarme a la siguiente
edad y llegar directamente hasta la revolución industrial, pero pues realmente tuvo un gran impacto lo que fue el método científico. ¿Listo? Durante la Edad Media, una buena parte del Renacimiento, perdón, em, la producción era artesanal. El conocimiento no existía como un método escrito o universal, sino como un saber hacer, transmitido entre maestros y aprendices, que era lo que les decía previamente. Entonces, claro, ustedes me dirán, pero usted ya nos dijo que para esta época ya había un lenguaje escrito, desde los Homerios ya se había construido un sistema escrito de lenguaje y que había evolucionado, pero pues la necesidad de la construcción de este tipo de lenguaje fue más estadística, por decirlo de alguna manera. Entonces, si un emperador prometía cuidar a su pueblo y solicitaba ofrendas de alimentos, pues él necesitaba saber qué familias habían aportado semana a semana. Entonces, ese era el tipo de registros que se generaba en las distintas civilizaciones. Claro, había literatura para quienes eran alfabetizados, que pues normalmente eran de la alta sociedad o eran sujetos religiosos que hacían parte de templos y se volvían escribas que replicaban y replicaban y replicaban distintos tipos de textos bíblicos o escribían reflexiones filosóficas, pero nuevamente todo era muy empírico, no se sistematizaba el conocimiento. El conocimiento estaba incorporado en la persona y en la tradición del oficio. No existía una clara separación entre pensar, diseñar y fabricar, que era lo que les decía previamente. De hecho, el artesano realizaba simultáneamente las tres actividades. En 1637 Descartes publica El discurso del método. No era mejorar la fabricación, sino responder a una pregunta mucho más amplia. ¿Cómo podemos producir conocimiento verdadero de manera sistemática? Su propuesta cambia radicalmente la forma de pensar. Entonces, pues no es que Descartes haya sido un cerebro fugado, tampoco quiero infravalorarlo, realmente fue un filósofo y un científico, principalmente filósofo, y él fue un teólogo. Pero pues después de múltiples sucesos que partieron desde Copérnico, Galileo, posteriormente Da Vinci, que lo vamos a ver más adelante, hasta llegar a Descartes, había una gran incertidumbre de la sanguínea imposición de la iglesia de sus creencias, ya que, pues como les decía previamente, muy poca población estaba alfabetizada y pues de cierta manera se estaba manipulando al pueblo y estaba impidiendo que se desarrollaran ciertos avances y descubrimientos. Entonces, pues lo que se hizo fue establecer como este sistema, este proceso que es evidencia, análisis, síntesis y comprobación, que pues son básicamente los principios que tenemos aquí. Entonces, en la evidencia lo que se busca es recabar todos los hechos que se desean analizar, se acepta lo claro y lo demostrable. Si algo no es claro y demostrable, pues no se puede empezar el proceso de análisis. Y eso ya fue una ruptura entre el pensamiento teológico cristiano, ya que lo que se busca analizar es algo que es material y no algo metafísico, que pues eso ya se vuelve algo del plano filosófico. Luego en el análisis lo que se hace es dividir el problema en distintas partes. En la síntesis se resuelven los problemas de lo más simple a lo más complejo, y en la comprobación lo que se hace es volver a integrar cada una de las partes y comprobar que todo haya sido solucionado y que nada haya sido omitido. Esto posteriormente generó como una revolución científica que pues también impactó en el campo del arte y pues posteriormente en el diseño. Pues obviamente esto permitió que se desarrollaran distintas tecnologías hasta el punto de llegar a lo que es la revolución industrial. Entonces, en la Edad Moderna,
que se da desde 1492 a 1789, dos fechas muy características, principalmente porque en 1492 pues se da el descubrimiento de América, pero esto se da con muchos hechos previos a causa de que la, el declive del Imperio Romano posteriormente generó el declive del Imperio Carolingio a causa de que perdieron nuevamente varias batallas con los otomanos y con los persas, y estos bloquearon el estrecho de Hormuz, o en ese entonces se llamaba diferente, que es el mismo sector que ahorita está generando distintas guerras entre Estados Unidos, Irán, Irak, Palestina, Israel. Y esto les selló el paso de comercio hacia India y bloqueó a toda la parte de España, Portugal y Marruecos, que pues en ese entonces eran múltiples países, y vieron la necesidad de expandirse, ¿no? Entonces buscar nuevas rutas marítimas, y eso fue lo que generó que pues llegaran a nuestro continente. Entonces aquí voy a empezar a resaltar, bueno, en 1789 pues se da la Revolución Francesa, pero pues eso tiene distintos hechos previos, ¿no? Que los detallaré en el movimiento rococó. Entonces, en el Renacimiento, aquí progresivamente les voy a ir mostrando como algunas obras, y les voy a ir presentando pues distintos o grandes personalidades de la época, como lo son Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci, que pues empiezan a representar el proceso de diseño como algo mucho más serio. Nosotros veíamos previamente cómo al parecer los artistas y los artesanos generaban una producción de la cual tan solo había una única versión. Entonces elaboraban una vasija y esa vasija ya se volvía única, y toda su composición pues era vendida y fabricaban otra, pero pues no había un proceso de elaboración muy robusto, muy profundo. Ya con lo que es Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, pues vemos que ellos podían demorarse una década completo realizando una obra de arte. Personalidades como ellos pues no únicamente eran pintores, sino que eran arquitectos, fueron inventores, crearon obras literarias, bueno, eran realmente de cierta manera beneficiados por la alta sociedad, pero también pues eran cerebros fugados de su época, en donde pues tenemos aquí la Gioconda o la Mona Lisa, tenemos aquí la pintura de la Capilla Sixtina, y pues bueno, distintas representaciones de obras grecorromanas, por decirlo de alguna manera, en donde representaban distintas tomas de distintas guerras. Y pues vemos ahora sí no solamente cómo representar situaciones, cómo representar lugares, cómo representar a personas, sino que ya se piensa en la estructura de la composición de una obra. Es decir, cada persona ocupa un lugar concreto porque representa algo simbólicamente necesario para la época. Vemos aquí también que eran grandes escultores, vemos al David, que pues muestra la perfección en la anatomía, en el reflejo de la anatomía humana a través del material. Vemos aquí cómo se sobredimensionan ciertas partes del cuerpo para representar literalmente la maestría que tenía el artista en la época. Y también una de las grandes producciones de esta época fue la cúpula principal de la Basílica de San Pedro. La arquitectura era una de las artes que más requería proyección, planeación, desarrollo, pero nuevamente no había como un proceder concreto, simplemente se buscaba a quienes supieran al respecto, quienes les habían enseñado sus maestros de los maestros de los maestros, y iban perfeccionando las artes progresivamente. Posteriormente llegamos al manierismo, en donde está Cellini, Vignola, Parmigiano,
en donde pues nuevamente aquí retomamos el enamoramiento hacia las artes romanas y lo vemos reflejado en la arquitectura. Vemos aquí las columnas características, sus finalizaciones muy griegas y romanas, y pues se retoma nuevamente el amor por la representación de aquellas historias, poemas, relatos griegos, pero también se empieza a dar lugar a lo que es el retrato y a la complejidad de la representación. Aquí esta obra me gusta mucho porque es una obra inconclusa, pero muestra el proceso, muestra el desarrollo. Posiblemente esta obra quedó inconclusa después de haberle trabajado unos 5 o 6 años. Y vemos como no es como un proceso sistemático en donde yo simplemente, como si fuera una impresora, voy de abajo hacia arriba llenando puntos, sino que toda la parte del lienzo tuvo una bocetación previa que posteriormente va generando distintas capas y distintas fases de colorización, de volumetría, de detalle fino que requería brindar el artista. Pasamos al barroco. Eh, como vimos previamente, los principales artistas y protagonistas eran italianos, de ascendencia italiana. En este caso ya empieza a tener mayor protagonismo España, con Velázquez y Murillo. Obviamente también hay protagonismo en Italia, con Caravaggio. Y en Alemania empieza a volverse un punto muy fuerte del desarrollo artístico y artesanal con Rigaud. Entonces aquí tenemos una de los grandes orgullos de Francia, que es Versalles. Y bueno, una de las grandes obras ay Dios mío, de Velázquez, que son las Meninas. Y aquí nuevamente vemos el uso maestro del claroscuro, como el uso de la oscuridad, el fondo, los matices. Se dice que este es Velázquez autorretratándose dentro de las mismas meninas. Y también cómo hay una narrativa a través de las obras, que hay un contexto histórico profundo. Se dice que aquí está el retrato de la niña principal, de las hijas. Se dice que hay varios cuadros que representan valor histórico dentro de la misma pintura. Entonces es la capacidad y el goce del artista por demostrar sus grandes dotes. Vemos aquí cómo se aparece, creo que el ángel San Gabriel, ante distintos orfebres, en este caso metalurgios. Y pues también se aprovecha para demostrar y contar cuáles eran los oficios de la época, los goces y las distintas distracciones, como el juego de cartas, así como los quehaceres diarios, en este caso una abuela buscándole piojos a un niño mientras está jugando con un perro. Pero esta simplicidad del diario vivir se vuelve también un ojo fino del artista, ¿no? Cómo deja de lado estas solicitudes de la grande alcurnia y pasa también por goce y disfrute propio a representar la cotidianidad. Y como también a través del barroco, la burguesía y los reinados buscan a los artistas y empiezan a darles un gran capital para que ellos queden implantados en sus obras y generar impacto a lo largo de los años. Y pues bueno, aquí más o menos vamos llegando a lo que es 1600-1700, más o menos en ese siglo. Vamos viendo cómo progresivamente estos reinados, esta oligarquía, los distintos feudos que hay, que están sosteniendo como el frágil mundo de la distribución de Europa, empieza a llegar a un límite. Cómo esos reinados llegan a apoderarse de estos terrenos por ser grandes líderes militares que logran mover muy bien sus fichas
y casar a sus hijos e hijas para poder llegar a a la alta sociedad, pero también como generación tras generación no dejan a un lado de la educación de sus hijos. Ya no es importante transmitirles conocimientos de guerra, ni conocimientos así bélicos, ni de trato de poder, de manipulación de la sociedad, y se vuelve un derroche en ciertas generaciones, ya llegando para el rococó, y se ve representado literalmente en la infraestructura en la cual se veían rodeados. Entonces el movimiento rococó es representado por la decoración excesiva, por los lujos, por la pomposidad, por decirlo de alguna manera. Entonces los artistas empiezan también a causa de ese gran movimiento que se empezó a generar, también por las grandes telas, por, bueno, como la gran finura que quería reflejar la alta sociedad, empieza a generar grandes inconformidades en el pueblo. Entonces aquí los artistas empiezan a ver la posibilidad de hacer un contraste entre la infraestructura de la ciudad y la situación, la tensión que se daba en el pueblo. Entonces aquí una característica del movimiento rococó es cómo se empiezan a utilizar estos colores pasteles en un contraste de fondos fríos, en donde nuevamente fíjense la pomposidad que se está retratando acá, ¿no? Un amor idílico en medio de un bosque hermoso, con unas telas y unos vestidos grandes, voluptuosos. Vemos aquí un picnic en medio de un jardín, con frutas, con comida, rodeados de un paisaje tranquilo. Y pues vemos también la representación a través de la escultura, como esta gran pomposidad, detalle. Mi palabra principal es lo pomposo, ¿no? Como lo innecesario de la decoración en ciertos aspectos. Entonces esto progresivamente fue desgastando a la sociedad, ya que mientras miles y miles de familias estaban muriendo de hambre de forma literal, y específicamente en Francia, la alta alcurnia estaba en bailes, en cenas, gastando en vestidos innecesarios, y tenían completamente eh, abandonada a la sociedad. Y pues en medio de la edad moderna y la edad contemporánea, pues sucede una situación, un contexto muy importante, que fue la revolución industrial, y que también, como ya había dicho previamente, llegamos hasta este punto gracias a lo que es la revolución científica y el método. Entonces aquí les quisiera dar como una recomendación si ustedes quieren profundizar mucho más en lo que es la Revolución Francesa, que ahorita voy a seguir hablando un poquito al respecto. Les recomiendo el podcast de Diana Uribe, que se llama La Revolución Francesa. Y pues son una serie de capítulos, está completamente gratuito en YouTube. Son 3 o 4 capítulos, no me acuerdo bien, en donde cuentan a detalle toda esta transición, como les contaba, como el declive de la educación de la realeza, a tal punto en que la sociedad se cansa de ello, el pueblo se cansa de ello, y los empieza a derrocar. Y cómo debemos dejar de pensar que la Revolución Francesa es lo mismo que Napoleón de Bonaparte, y son dos momentos diferentes de la Revolución Francesa. Y Napoleón básicamente da fin a la Revolución Francesa, dando un vuelco en donde él vuelve a instaurar una monarquía, volviéndose él un emperador. Entonces, bueno, muy recomendado el podcast, explican a detalle todo ese proceso. La Revolución Francesa, contexto, la Revolución Industrial. La Revolución Industrial constituye uno de los momentos fundamentales para comprender el diseño contemporáneo. Aquí comienza a adquirir mayor importancia el diseño como actividad especializada. Diseñar
ya no significa únicamente fabricar un objeto, sino planificar las características que tendrá el producto antes de su producción. Entonces démonos cuenta que antes simplemente con que un objeto cumpliera una función satisfacía las necesidades del usuario. Mientras que aquí ya empezamos a ver el objeto como algo que debe ser pensado, ¿vale? Entonces, del objeto único a la producción masiva, ya que los medios de producción masiva, que bueno, a través de la primera revolución francesa, se me quedó pegada la palabra francesa, a través de la primera revolución industrial, que se da gracias a el desarrollo de las máquinas a vapor, se empieza a ver que se puede optimizar la industria, lo que eran talleres de imprenta, por ejemplo, y talleres de los telares, podían optimizar su sistematización y sus procesos a través de esta maquinaria. Así se dejaba depender de la fuerza humana o de un ser vivo, como distintos animales que utilizaban para ejercer este tipo de movimientos, y que podría utilizarse una fuerza de combustión como eran las máquinas a vapor en la primera revolución industrial, y después a través de la electricidad en la segunda revolución industrial. Entonces aquí vemos el proceso como necesidad, proyecto, producción y usuario. Entonces tenía, en este caso, les pido el favor de que se imaginen un vaso. Si yo tengo la posibilidad de reproducir 10.000 vasos en un día, y cosa que antes yo necesitaba a 10.000 obreros para poder fabricar un vaso, pues yo necesito hacer un vaso bien diseñado, que un molde me quede bien hecho para que lo pueda replicar 10.000 veces. Entonces tengo que empezar a pensar este objeto no solamente para qué es, sino el cómo lo voy a utilizar para que la gente realmente quiera adquirirlo. Pero fíjense que la pregunta es netamente objetual, no dejo de pensar en el objeto, no me interesa el quién lo va a utilizar, sino que me interesa el cómo va a ser el objeto. Entonces me pongo a pensar, el objeto que va a contener agua, listo, agua fría o agua caliente, agua fría, listo. Entonces la persona de pronto no se va a quemar, va a poder coger el vaso de esta manera y va a poder tomar. Pero si es algo caliente puede que se queme, entonces voy a tener que hacerle una orejita. Pero no es pensando qué piensa la persona con respecto al objeto, sino el cómo fabrico el objeto para que sea utilizado por la persona. ¿Listo? Son formas o estructuras de pensamiento completamente diferentes. Entonces, las nuevas preguntas que orientan este proceso son el cómo diseñar para miles de personas, cómo hacer que un producto sea reproducible, cómo organizar la producción y cómo mejorar la funcionalidad. Y este va a ser, estas últimas dos, específicamente la tercera, cómo organizar la producción, hace que haya cambios profundos en la sociedad. Entonces hay un desplazamiento y un desinterés también por parte de la sociedad, ya que no la mano de obra que estaba en el campo y que estaba produciendo en distintos campos agrícolas y agropecuarios, pues vean con mayor facilidad ir a una industria, ir a una fábrica y destinarle un tiempo concreto para obtener un beneficio concreto, y no esperar a que un sembradío por ahí cada 6 meses me dé una producción de alimentos. Entonces hay una reestructuración social, no es solamente cómo se está fabricando objetos, cómo a través de la producción de distintas máquinas forja distintas fábricas, sino que también cómo las personas, las familias y el orden social se reestructura alrededor de esta transformación de producción. Lo que pues posteriormente será comprendido como capitalismo. Nuevos medios de comunicación, esto ya gracias a la segunda revolución industrial, ya que pues con el uso de la electricidad, tanto abierta como cerrada,
permite estructurar distintos tipos de tecnología como el telégrafo, la radio, la televisión y etcétera. Y empieza a evolucionar exponencialmente las diferentes tipos de tecnología, que esto lo abordaremos no, en la siguiente parte no, aún no, pero bueno, lo abordaremos y se generan distintos tipos de producción. Entonces, la producción en serie es igual a bienes de consumo masivo, ¿vale? Entonces, bueno, esto va funcionando y va aconteciendo en paralelo con distintos hallazgos científicos, con distintos desarrollos tecnológicos y también con distintas transformaciones sociales. Entonces aquí vamos a ver 5 movimientos artísticos dentro de lo que es la edad contemporánea. Entonces tenemos el neoclasicismo, que aquí nos vamos a dar cuenta que en el romanticismo vamos a retomar nuevamente esa melancolía y ese recuerdo de lo que es la infraestructura romana, y aquí en el neoclasicismo también tiene como una pequeña sensación de que hay algo que hay que retomar, ¿no? Estas retóricas, estos mitos, este romanticismo, por decirlo de alguna manera, que pues posteriormente se ve en el romanticismo de forma literal, pero empezamos a ver una evolución en la fuerza del artista. Aquí hago referencia, en este caso, Jacques Louis, Mengs, Canoboa, Stuflorf, empiezan a representar de forma mucho más perfecta la volumetría del hombre. Digamos, en este caso, a causa de los distintos hechos de la Revolución Francesa, pues hay una gran excusa para empezar a representar y a generar distintos tipos de publicidad de estos hechos. En este caso, esta imagen que es muy conocida, que es Napoleón tomando Egipto, les cuento que está estructurada y está plasmada a través de relatos escritos que le llegaba al artista. Realmente, al parecer, este hecho ni siquiera se dio en Egipto y Napoleón no estaba encima de un caballo. Pero pues la capacidad proyectual y la finura del artista permite llegar a este tipo de obras. Y también aquí vemos a Mex, que empieza a volver famoso este tipo de autorretratos, ¿no? Nuevamente llegamos a España con grandes representantes como es Francisco de Goya, que para comprender el impacto de la Revolución Francesa en el ámbito y en el contexto artístico, les recomiendo ver la película Los Fantasmas de Goya. Hermosa película, y vemos cómo los artistas en algún momento tuvieron el favor de el rey, pero pues a causa de la Revolución Francesa, que no solamente afecta a Francia, afecta a muchos países en Europa, pues a causa de que Napoleón empezó como su emprendida expansionista, pues también genera desastres en España. Entonces vemos aquí como 3 autores principales: Goya, Friedrich y Delacroix. En donde pues Delacroix en este caso representa la Madre Revolución, esta pintura también muy famosa, que se dice que fue generada por esta personaje que está aquí en el primer plano. Al parecer él era parte de la burguesía, pero lo que quería representar con el cuadro es que no era una lucha de clases, sino que era una lucha del pueblo, y que aunque hubiesen personas que hicieran parte de la alta sociedad, no quería decir que no estuvieran en desacuerdo con el reinado. Entonces pues también se unieron a las causas e hicieron parte de las distintas estrategias revolucionarias.
Aquí pues hay mucho simbolismo, en este caso el niño con armas de fuego en las manos, la madre revolución que pues tiene descubiertos los pechos, obviamente demostrando esa libertad que desean recuperar, y también cómo van arrasando a sus enemigos. Si vemos en la parte inferior, las personas sobre las cuales van pasando no solamente están muertas, sino que están desvestidas. Esto representa justamente la necesidad o la carencia por la cual estaba pasando el pueblo, ¿no? Y aquí un detalle de fina coquetería, vemos en el fondo que está representada la Catedral de Notre Dame, y aquí en la puntica, si ustedes tienen la oportunidad de pronto después de ir a ver la obra, ya sea web o ya sea presencial, sería maravilloso si ustedes van presencialmente, están ondeando la bandera de Francia en la punta de la iglesia de Notre Dame. Y pues bueno, desde Alemania, Mex empieza a representar otro tipo de movimiento. Aquí seguimos con el romanticismo, pero vemos cómo ya no se sitúa la obra en la interpretación del humano a través del quehacer humano, sino cómo el humano ocupa distintos espacios. Entonces aquí las representaciones, el entorno, la atmósfera que se genera, no es generada por el ser que está allí adentro, sino por la atmósfera y el escenario que lo rodea. Y pues aquí vemos algunas obras de Goya, que pues para muchos es uno de los primeros reporteros de guerra. Tienen una gran cantidad de obras que él hizo en una época de grande desabastecimiento, en donde era muy difícil comprar lienzos, comprar pinturas, pero él nunca dejó de pintar, y al día de hoy hay una gran cantidad de colecciones de bocetos que él nunca pudo terminar. Él murió prácticamente en la indigencia, y nuevamente les recomiendo Los fantasmas de Goya. Aquí vemos como una de las grandes, bueno, aquí obviamente es un cuartel de fusilamiento que tenía acorralados los revolucionarios a parte del pueblo, que también, bueno, es que esas relaciones de la revolución fue muy rara, porque en algún momento los revolucionarios empezaron a atacarse entre ellos mismos al no tomar una decisión de si dejar ir o no a los reyes a quedarse en Dinamarca o en Bélgica, no me acuerdo. Entonces empezó a haber una guerra interna también entre dos partidos revolucionarios, que pues finalmente le terminó dando orden en Napoleón con esta campaña expansionista, pero posteriormente, como ya les dije previamente, terminó autoproclamándose emperador. Y aquí vemos una de las grandes obras, y que en lo personal es de las que más me gusta, que es este demonio cabrío rodeado de mujeres. Y pues lo que representa es el egoísmo de la humanidad. No es algo específicamente en contra del género, sino que la mujer como gestora y progenitora de la humanidad es representada aquí como lo más importante justamente de la sociedad. Y pues lo que hace este ente cabrío es prometerles sus grandes deseos que se van a hacer realidad, y pues estas mujeres, al ceder ante sus caprichos, pues empiezan a entregarles a sus hijos o a distintos niños. Entonces vemos aquí hay grandes detalles muy crueles, en donde pues es representado a través de la guerra, ¿no? Cómo las necesidades de la guerra pasan por encima de las necesidades del pueblo. Entonces el pueblo finalmente nunca se vio beneficiado, ni antes de la guerra, ni durante la guerra, ni después de la revolución. Entonces es como una contradicción. Y pasamos al realismo. Aquí en el siglo XIX abordo estos dos movimientos artísticos, en donde está Courbet de Molière, siempre lo digo mal, de Molière y Millet, que pues bueno, ya empezamos a ver un movimiento completamente diferente, que como su nombre lo dice, lo que busca representar es el realismo, pero no el realismo como
el hiperrealismo, que es un movimiento con mucho después en el siglo XX, sino lo que se busca es reflejar la realidad de nuestro mundo. Entonces, como nos damos cuenta, aquí vemos como a unas señoras recogiendo paja en un campo pues árido. Vemos aquí como distintos pasatiempos, jugando ajedrez. Aquí esto es un vagón de un tren. Entonces los artistas lo que buscaban era representar cada vez más a esa sociedad, a esa cotidianidad. Y como nos damos cuenta, hay cada vez una forma de representación más, eh, o más bien menos detallada. Cada vez son trazos mucho más robustos hasta llegar al impresionismo, que es como una progresión. Aquí yo les quise dejar como esta progresión, como aquí se me olvidó cuál es este artista, creo que es Mengs. Desde su autorretrato puede reflejar y demostrar sus grandes dotes para representar la volumetría de su rostro, los finos rasgos de sus pelos, la textura de su ropa, pero progresivamente ya deja de tener importancia ese, esa gran destreza, y lo que se preocupa es por captar el momento. Y eso es como el principal postulado del impresionismo: captar el momento en unas pocas horas del día, en una situación específica, representar lo que el artista está viendo. Entonces, sin necesidad de tener el detalle, el reflejo del mar, o la penumbra al final del horizonte, o el detalle de las olas o las barcazas que se ven de fondo, uno puede interpretar que hay un navío aquí en la mitad que está siendo apalancado o navegado por un par de personas, y es lo que logró el artista captar en ese preciso momento. Vemos aquí lo mismo, sin necesidad de ver el detalle del pasto, las flores, el olor de la situación, ni tampoco comprender aquí totalmente la forma de la mujer. Podemos interpretar que es una pareja que está disfrutando una tarde primaveral a través de este campo, sí. Y pues bueno, esto es un ejercicio que realizó un artista dibujando a lo largo de distintas épocas del año la Catedral de Notre Dame, nuevamente, que pues es un icono en París. em, em, y, y lo que hacía era dibujar desde la misma perspectiva, en el mismo punto, pero con distintos rasgos de luz, distintas características, y son más o menos una colección de 18 obras en donde se ve exactamente la misma representación de maneras diferentes. Entonces es algo, una mirada mucho más subjetiva. Y bueno, también vemos como distintos hechos de la sociedad y los distintos contrastes, ¿no? Como desde un cuadro que podemos ver el fusilamiento de las personas hasta el goce de una tarde, de un bar en donde todos están compartiendo. Entonces son como estos contrastes, y aún así tiene las mismas características, en donde no... la importancia no es representar exactamente el hecho, o más bien la volumetría de lo que se ve, sino más bien ser muy eficaz y representar literalmente lo que se está viendo. ¿Listo? De forma muy simple, de forma muy sencilla, sin mayor volumetría. Y pues así llegamos al expresionismo, que ya es el punto extremo de lo que hemos visto anteriormente, y que es la antesala de lo que es el cubismo, de lo que es el hiperrealismo, de lo que es todo el movimiento de Dalí. Y bueno, así ya culminamos esta parte de la revolución industrial, y llegamos a lo que es el movimiento Art and Craft, que aquí es realmente el punto de partida a través de su crítica a la revolución industrial, ¿vale? Entonces, claro, todo lo que hemos visto hasta el momento, que realmente ha sido una pincelada muy pequeña,
de lo que es la historia del arte. Si esto es ni siquiera me atrevería a decir que es una aproximación, pero sí lo que quería que comprendiéramos es como los distintos procesos de pensamiento que se estaban utilizando en cada una de estas épocas al momento de reproducir, generar, crear todas estas obras en distintos aspectos arquitectónicos, esculturales, en pintura, en mosaicos, en cristales. Pero la revolución industrial, como ya describí previamente, cambió todas las normas del juego, ¿no? Antes, yo creo que lo había nombrado, pues básicamente la forma en cómo trabajaban los artistas y los artesanos era a través de distintos talleres. Talleres que realizaban distintas obras a solicitud y que cuando llegó la era industrial empezó a haber desplazado su quehacer, un quehacer que el artista disfrutaba y que progresivamente le quitó valor completamente al quehacer del artista. La industria quitó el valor al quehacer del artista. Entonces el contexto del movimiento Art and Craft es como reacción a algunos efectos de la industria surge durante el siglo XIX el movimiento Art and Craft, asociado especialmente a las figuras como William Morris, que vamos a ver más adelante, y algunos referentes para él. Este movimiento defendería la recuperación del trabajo artesanal, la calidad de los objetos y la relación entre el diseño, la producción y la vida cotidiana. Entonces, como nos damos cuenta, lo que más le interesa al movimiento de Art and Craft es justamente este tema de la vida cotidiana, ¿sí? Como la pérdida del valor de la artesanía hacía que también la vida dejara de tener sentido para estos artistas. Entonces, debe el diseñador priorizar la producción eficiente o la calidad de experiencias humanas. Entonces el proceso que proponía Art and Craft era contexto social y productivo, necesidad de producción, objetos de calidad, conocimiento artesanal y material, para que ahí sí pasar a la creación y al objeto. Entonces era necesario, y eres como el primero que lo plantea, comprender el contexto social a causa del impacto que tenía la industria en la sociedad. Luego, identificar cómo esas problemáticas de la industria permitía a los orfebres, a los artistas, proponer nuevas obras y a través de sus conocimientos artesanales y de la manipulación de los materiales poder hacer nuevas creaciones sin que pierda valor el objeto, ¿vale? Entonces el conocimiento está incorporado en el propio hacer, ¿listo? Se contempla la categoría de recursos, impulsó la producción local de muebles, cerámicas, vitrales, papel pintado y libros. Esto es como algo supremamente importante, y es que pues obviamente William Morris no fue el único afectado, ni tampoco su taller, así que él empezó a estructurar en Inglaterra, esto no lo menciono acá, principalmente estos movimientos se dieron en Inglaterra, distintos sindicatos que se opusieron como a la industrialización del quehacer del artesano. La inspiración en la naturaleza es algo fundamental. Se toman las formas de las plantas y los animales, respetando las vetas de la madera, la arcilla o los textiles sin disfraces artificiales. Entonces, como nos damos cuenta, entre más materiales plásticos, brillantes, eran como aquellos materiales sin sentido sobre los cuales se fabricaba el mundo. Pero también esto generó una paradoja en donde la producción de estos artefactos, productos, objetos del Art and Craft generaba o terminaban siendo supremamente costosos y exclusivos, porque pues se utilizaban materiales muy particulares, demandaba demasiado tiempo,
em, eh, aparentemente no habían tantos profesionales como para poder hacerlo, así que quienes, cuando se terminaba un producto, quienes podían adquirirlo eran personas de clases altas. Entonces, contradicción de la idea de democrático original, eh, se hacían poco accesibles los artistas y los obreros. Entonces aquí hay como tres antecedentes súper claros y aquí tengo unas ideas que quiero como rescatar. Qué pena con ustedes. Miro aquí unas anotaciones que tenía guardadas. Listo. Entonces, básicamente, estos tres artistas, estos tres personajes, William Turner, John Ruskin y William Morris, fueron como los principales o los padres del movimiento del art and craft. Posiblemente quien lo fundó de forma consciente fue William Morris, y los otros dos artistas fueron principalmente inspiración, uno del otro. ¿Listo? Entonces, principalmente William Turner, a quien vemos aquí en pantalla, pues fue un artista adinerado de clase alta, teólogo, supremamente cristiano, que amaba sus reflexiones con respecto a cómo se ve representado Dios en la naturaleza. Entonces, él fue un artista contemporáneo en donde, pues como vemos, tenía unas grandes calidades artísticas para representar las olas, el paisaje, como la transformación del entorno hacía parte de la obra de Dios para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él cada vez más. Entonces, realmente a Turner le afectaba en gran medida cómo progresivamente la industria iba desplazando a la sociedad hacia ciudades centralizadas y se dejaba de lado la apreciación de la naturaleza. Mm, También eso generaba como una dicotomía, y esto ya lo aborda John Ruskin, en donde decía que la necesidad, o sea, no veía la necesidad de elegir entre una idea básica cooperativa de cooperación y una idea básica de competencia. Entonces, claro, él también fue un artista, también de clase alta, que pues tuvo la gran posibilidad de explorar y mirar grandes museos en Europa. Él nuevamente era británico, los tres eran británicos. Am, pero se vio afectado en gran manera por la industria, principalmente porque sus padres, su papá era mercader, y él se veía muy cercano a las ideas del socialismo. Mm, y pues justamente su admiración hacia Turner, porque fue John Ruskin quien admiraba a Turner, hacía que despreciara profundamente todos aquellos productos generados y desarrollados por la industria. Estas tres personalidades que les estoy presentando aquí, eh, se puede abordar y se puede explorar a profundidad porque son pensamientos ya de forma filosófica que se abordan. Los pueden abordar en YouTube. Hay un documental llamado Memorias del Futuro, Ruskin y Morris, por si quieren como comprender un poco más como la robustez del pensamiento de estos tres artistas, porque cada uno tuvo una producción intelectual muy alta, no solamente en representaciones pictóricas, sino también en sus pensamientos de justamente cómo la industria del capitalismo estaban arruinando el arte. Entonces, básicamente John Ruskin, encerrado en sus ideas de la apreciación del mundo, cómo encontrar en la naturaleza a Dios, cómo representarlo en su contexto, finalmente pues murió en su casa muy lujosa de verano en Inglaterra. Y posteriormente pues está William Morris, que si nos damos cuenta,
Los tres personajes, más o menos entre 1820 y 1850, estuvieron vivos en el mismo momento, pero pues obviamente quien nació más tarde fue William Morris, y recapituló y retomó las ideas de Ruskin y de Turner a través de sus talleres. Él fue un arquitecto, pero se vio muy cercano a lo que era la imprenta, principalmente de sedas, y también tenía unas fuertes reflexiones con respecto a la industria y el arte. Él decía que no se podía desligar eh, la, la forma, la manipulación del objeto y el proceso intelectual de producción no se podía ceder ante la máquina o ante un producto mecanizado. Es así como él genera los distintos sindicatos, forma y crea distintos tipos de imprenta, también genera distintos talleres en donde se vuelven pues obras artísticas por los complejas y también por lo costosas, cada una de las producciones que se hacían. Principalmente pues inspirado en Ruskin y en Turner, él también refleja como la complejidad de la naturaleza en distintas telas, distintos entablillados de cerámica, en donde lo que se busca es esta simetría, estos colores pálidos pero atractivos. Aquí vemos a su esposa, que fue la musa de otro artista que en este momento no me acuerdo, nuevamente lo he perdido, lo tenía por aquí anotado. Philip Webb. Philip Webb también fue un pintor que antes de que Morris conociera a su esposa, Philip Webb ya venía como trabajando con la esposa, y pues hubo allí como un pequeño triángulo amoroso, pero pues Morris tuvo con su esposa dos hijas, y una de ellas fue quien tomó la batuta de muchas de las fábricas de Morris, de los talleres, perdón. Eh, la hija de Morris fue uno como de los grandes hitos en esta época, que pues se volvía prácticamente la segunda al mando de uno de los grandes talleres de artistas y orfebres, pero pues no es la única, ¿no? Lamentablemente a lo largo de la historia, y les recomiendo otro podcast de Diana Uribe que está en YouTube completamente gratuito, que es La historia de la medicina, en donde reivindican a grandes rasgos pues los hallazgos, los desarrollos y el gran apoyo de las mujeres, sí, de todo lo que hicieron en la sociedad, y que ha sido invisibilizado a lo largo de la historia, y pues es que hasta ahorita se está tratando como de resignificar el importante rol y el importante valor que han tenido pues, para el desarrollo humano en general. Entonces, de esta manera, Morris genera tapices, genera vidriería, genera telares, genera tapetes con este tipo de labrados, este tipo de patrones. Aquí vemos como su proceso, no necesariamente todo lo elaboraba él decía que lo importante de su labor era el proceso de estructuración y de diseño, y que posteriormente él se lo pasaba a otros profesionales para que le dieran los acabados correspondientes. Y pues no solamente nos quedamos en el campo bidimensional, sino que también, como decía previamente, trabajó sobre productos como en este caso sillas, en donde aquí podemos ver, esto es dentro de la casa de Morris, podemos ver una silla que utiliza sus mismos tapices, el tipo de piso, el labrado de madera al fondo, y eso era lo que buscaba el Art and Craft, justamente. Darle valor a los productos que generaba sin industrializar la producción. También filosóficamente tenía ideas revolucionarias, que esto nuevamente es heredado de Ruskin, heredado de Turner, en donde justamente había un desplazamiento del campo hacia la ciudad, ¿no?
y eso le parecía monstruoso a Morris. Algún día visitó una de las grandes ciudades y él describía que era una de las cosas que más le asustaba, cómo los humanos preferían empezar a estar hacinados en departamentos pequeños en los cuales no tenían dignidad humana, por estar cerca de una industria que los destruía progresivamente en una labor que no podían disfrutar. Eh, Morris, a través de un postulado comunista, porque él fundó como distintos movimientos también, proponía que había que hacer una transformación social para volver eh, al campo, para quitarle valor a la industria y que el humano empezara a resignificar su diario vivir y su placer de existir a través de el quehacer manual. Entonces, como el humano tenía que aprender a transformar el entorno, crear su propia casa, crear sus propias cosas y mantener a su familia, volviendo a tener el control del entorno, ¿sí? No cediendo ese control a las máquinas. Entonces, básicamente en eso consistía esta sesión. Les agradezco toda su atención, espero que pues haya sido por lo menos interesante. Nos vemos en nuestra sesión presencial, en donde pues veremos un par de documentales, haremos algunas actividades de activación cognitiva y finalizaremos con actividades de reflexión con respecto a estos 4 movimientos del pensamiento, teorías, procesos que hemos visto y relaciones que hay en cada uno de ellos con procesos educativos. Así que les agradezco nuevamente toda su atención y nos estamos viendo en la siguiente semana con la siguiente parte de estas sesiones. Mil gracias.